Buen día. En esta ocasión venimos a presentarle un capítulo más de Cuentos para Niños de León Tolstoy. El capítulo de hoy se llama El prisionero del Cáucaso. En el Cáucaso prestaba su servicio militar un oficial llamado Yilin. Cierto día recibió una carta de su casa. Su anciana madre le decía: Ya estoy muy viejecita y me gustaría mucho verte, querido hijo, antes de morir. Ven cuanto antes a despedirte de mí. Cuando yo desaparezca podrás volver al Cáucaso a continuar en tu servicio. También te he conseguido una novia, buena e inteligente, con dote. Si te gustara, podrías casarte con ella y quedarte aquí siempre. Esta carta le hizo pensar a Yilin. Cierto, mi madre ya es muy anciana, tal vez no tenga otra oportunidad de verla con vida. Debo ir ahora, y si me gusta la novia me ha conseguido, puedo casarme con ella. Pidió ver al coronel para solicitarle permiso de ir a casa. Se despidió de los compañeros, obsequió vodka a sus soldados y se dispuso a marchar. Pero en aquel tiempo había guerra en el Cáucaso. Ni por el día ni por la noche se podía transitar por los caminos. Los tártaros mataban a todo ruso que se alejaba de la fortaleza que los protegía, o, si lo hacían prisionero, se lo llevaban a las montañas. Los soldados rusos escoltaban 2 veces por semana a quienes tenían necesidad de trasladarse de una fortaleza a otra. Era un mes de verano. Aquella madrugada se habían concentrado algunos carros de la fortaleza en espera de ponerse en camino en cuanto llegaran los soldados. Yilin iba a caballo, y el carro que llevaba su equipaje también formaba parte de la expedición. La primera caminata era de 25 kilómetros. El convoy caminaba despacio, pues con frecuencia había que hacer alto porque se rompía el eje de alguna rueda o algún caballo se negaba a caminar. Era mediodía, y el convoy solo había avanzado la mitad de su camino. Se levantaban altas columnas de polvo, se sentía mucho calor y el sol quemaba. No había ninguna sombra donde refugiarse. Marchaban por un camino que atravesaba la estepa, sin árboles o arbustos. Yilin se había adelantado un poco con su caballo y se detuvo para esperar el convoy. Oyó el sonido de la trompeta que ordenaba al convoy que se parara. Entonces pensó: Mejor sería irme solo, mi caballo es bueno, si se presentara a los tártaros puedo ir. Nuevamente pensó: ¿no será mejor esperar al convoy? Entonces se le acercó el oficial Kostilin, que también había montado a caballo e iba provisto de un fusil. «Marchemos los dos solos, Yilin», le dijo el oficial. «No puedo esperar más. Hace un calor insoportable y tengo hambre. Mi camisa está empapada de sudor y me están esperando». Kostilin era alto, grueso y muy colorado en las mejillas. ¿Llevas cargado el fusil? Le preguntó Yilin, después de pensarlo un buen rato. «Sí», le respondió Kostilin. Bueno, vámonos, pero no tenemos que separarnos el uno del otro. Cabalgaron camino adelante. En tanto atravesaban la estepa, conversaban y vigilaban a uno y otro lado del camino. Este desembocaba en un desfiladero. Subamos a la montaña para vigilar bien el desfiladero. No vaya a ocurrir que nos sorprendan los tarteros, dijo Yilin. «No es necesario. Sigamos adelante», replicó Kostilin, pero su compañero no estuvo de acuerdo. Será mejor que esperes aquí. Yo subiré un momento a observar. Asusando a su caballo, Yilin se encaminó hacia la izquierda. Su caballo era de buena raza. Le había costado 100 rublos cuando era un potrillo, y lo había amaestrado él mismo a su gusto. El caballo llevó a Yilin a la cumbre de la montaña a gran velocidad. Desde la cumbre, Yilin divisó cómo a una distancia de unos 100 metros a 30 tártaros montados a caballo. Volvió grupas inmediatamente, pero los tártaros lo habían visto y se lanzaron tras él, sacando los fusiles de sus fundas. Yilin llegó junto a su compañero a galope tendido, gritándole: ¡Prepara el fusil! Yéndose mentalmente a su caballo, Yilin le decía: Amigo mío, sácame de este apuro. Si te apresas o disminuyes la velocidad, estoy perdido. Pero Kostilin, al ver a su amigo seguido de los tártaros, emprendió veloz carrera hacia la fortaleza. Espoleaba sin piedad los flancos de su caballo y solo se veía la cola de éste,
que se agitaba entre una nube de polvo. Costilín se llevaba el fusil y Jilin se dio cuenta de que la situación se ponía difícil. No podría defenderse solamente con el sable. Entonces azuzó a su caballo en un intento de llegar donde estaban los soldados y el convoy. El caballo de Jilin era bueno, pero los tártaros eran mejores, y pronto 6 de ellos se desplazaron para cortarle el paso. Su caballo se desbocó y una vez de correr hacia el convoy, se dirigió hacia los tártaros. Uno de ellos, de barba rojiza, llegaba hacia él lanzando gritos, rechinando los dientes y con su fusil en las manos. Los conozco bien. Si me atrapan me meterán en una mazmorra y me apalearán. No me rendiré vivo. Pensaba. Jilin no era corpulento, pero poseía una audacia extraordinaria. Desenvainó el sable y orientó al caballo hacia el tártaro de barba rojiza. Lo aplastaré bajo los cascos del caballo, o lo atravesaré con el sable, se dijo. Pero pronto los tártaros dispararon sobre el caballo, que se desplomó herido cuán largo era. En su caída, atrapó a Jilin bajo su cuerpo. Cuando Jilin quiso levantarse, 2 tártaros se le habían aproximado y agarrándolo de los brazos, se los torcieron hacia atrás. Jilin logró desmembrarse de ellos, pero de inmediato otros 3 que se habían apeado de sus caballos lo golpearon en la cabeza con la lata de sus fusiles. Después de atraerle las manos a la espalda, lo arrastraron hacia 2 caballos, le quitaron el gorro de oficial, las botas, el dinero y el reloj. También le rasgaron el uniforme. Jilin volvió la cabeza hacia su caballo. Este se hallaba en el suelo, sobre uno de sus flancos, tal como había caído, y agitaba sus patas sin poder levantarse. De su cabeza brotaba un río de sangre que cubría un polvoriento suelo. Uno de los tártaros quitó la silla al caballo. Como éste seguía moviendo las patas, el tártaro sacó una daga y lo degolló. El caballo lanzó un potente sonido brutal. Se estremeció y dejó de existir. Los tártaros se hicieron de la silla y de los arreos del caballo. El de la barba rojiza montó en su caballo y dio orden de que colocaran a Jilin en la grupa de su caballo y lo atacaran con una correa en su cintura. Emprendieron el camino hacia las montañas. Como Jilin iba detrás del tártaro, cada vez que daba un tumbo, se destregaba cortando un maloliente olor de su espalda. Lo único que podía ver era aquella robusta espalda, el cuello del jinete surcando de venas y su afeitada nuca. Jilin había sufrido una herida en la cabeza, pero le era imposible amainar su dolor en una postura tan incómoda. Sin secarse la sangre que le caía de la cara, le habían atado tan fuerte de los brazos que hasta le dolían las clavículas. Cabalgaron mucho tiempo, hasta llegar a la montaña. Vadearon un río, atravesaron un camino y se internaron en un desfiladero. A Jilin le hubiera gustado observar el camino que seguían, pero sus ojos llenos de sangre le impedían ver y tampoco podía volver la cabeza. Comenzó a oscurecer. Baldearon otro río y emprendieron la subida hacia una montaña llena de piedras. Sintió olor a humo y oyó los ladridos de los perros. ¡Uf, uf! Estaban llegando a una aldea. Los tártaros se bajaron de sus caballos. Un grupo de niños rodeó a Jilin, lanzando alegres gritos. Comenzaron a lanzarle piedras. Un tártaro amenazó y echó aquella chiquillería. Después de bajar del caballo de Jilin, llamó un hombre. Este era Norgay. Tenía los pómulos salientes y se cubría con una camisa sucia y destrozada, que le dejaba al descubierto el pecho. El tártaro musitó unas palabras, y de inmediato el hombre trajo unos grilletes. Después de desatar a Jilin y cortarle la correa, le pusieron los grilletes y lo condujeron a una cuadra, donde lo metieron a trompicones, encerrándolo con llave. Jilin cayó sobre el montón de tierra. Durante un rato quedó tal como había caído. Luego tanteó en la oscuridad en busca de un lugar más blando y se temió cuán largo era.
Toda esa noche la pasó casi sin dormir. En el verano, las noches son cortas. Cuando, por una rendija, vio la luz del amanecer, se levantó, buscó una rendija más grande y empezó a mirar hacia afuera. Por la rendija vio el camino que bajaba de la montaña. Hacia la derecha había una pequeña choza tártara y junto a ella 2 árboles. Un perro negro estaba echado en la puerta de la cochita y una cabra con sus cabritos se paseaba por allí. Una jovencita tártara, vestida con una blusa de colorines, pantalones y botas, llevaba en la cabeza, a la que cubría un caftán, un cántaro de metal lleno de agua. Al andar, se mecía y de tanto en tanto se inclinaba hacia un niño de cabeza pelada al ras, con una camisa como único vestido, al que llevaba cogido de la mano. La jovencita entró en la choza y, al instante, salió de allí el tártaro que había llevado a Jilin en la grupa de su caballo. Vestía un blusón de seda, llevaba al cinto un puñal de plata y calzaba unas babuchas en sus pies desnudos. Llevaba puesto un gorro alto, de piel negra de cordero, que se le inclinaba hacia atrás. Antes de desperezarse, se acarició la barba. Vio al hombre que había llevado los grilletes para Jilin y le dirigió unas palabras. Después se marchó. 2 muchachos que iban montados a caballo pasaron hacia el abrevadero. Los caballos tenían los hocicos mojados. Unos niños con las cabezas peladas al rape y que por toda indumentaria llevaban unas cortas camisas, se concentraron junto a la cuadra donde estaba Jilin y se entretuvieron en meter unas ramitas secas por donde miraba el oficial. Jilin les gritó a los niños y asustados echaron a correr. Jilin no vio más que sus piernecitas desnudas. Estaba sediento y tenía completamente seca la garganta. Si por lo menos alguien viniera, Pensó. Al instante oyó abrir la puerta de la cuadra. Era el tártaro de la barba rojiza, al que acompañaba otro de más baja estatura, de color moreno, ojos negros y brillantes, y una pequeña barba. Se le notaba la alegría en su rostro sonriente. Iba mejor vestido que el de la barba rojiza, con un blusón azul de seda, bordado. Llevaba al cinto un gran puñal de plata y calzaba unas babuchas bordadas de plata, de piel roja. Sobre las babuchas llevaba otras de piel más gruesa. También llevaba puesto un gorro alto de piel blanca de cordero. Cuando entraron en la cuadra, el de la barba rojiza pronunció unas palabras en son de regaño. Se apoyó contra el quicio de la puerta y, como jugueteando con el puñal, dirigió de reojo a Jilin una mirada de lobo. El moreno, a su vez, de movimientos bruscos y rápidos, que parecía moverse sobre resorte, se aproximó a Jilin. Poniéndose en cuclillas, le dio a este unas palmaditas en un hombro. Comenzó a chapurrear unas palabras en su idioma, a la vez que descubría los dientes, guiñaba los ojos, chascaba la lengua y repetía: bueno ruso. Jilin no entendía nada. dadme agua, quiero beber. Dijo: bueno ruso, repetía el tártaro, riéndose. Luego continuó chapurreando en su idioma. Jilin repitió las señas con los labios y las manos pidiendo que le dieran de beber. El hombre moreno lo entendió y, echándose a reír, se asomó a la puerta y llamó: ¡Dinka! Corriendo, llegó una muchacha delgada, como de 13 años, que se parecía al moreno. Sin duda era su hija. Tenía también los ojos negros y brillantes. Era muy guapa. Vestía una blusa azul, de mangas anchas, con una cinta o ribete rojo en el escote, en las bocamangas y en el bajo de la blusa. También llevaba pantalones y, como su padre, sobre unas babuchas, otras con tacón alto. En el cuello lucía las monedas rusas de su collar. No llevaba nada en la cabeza, y del extremo de su negra trenza colgaba una cinta con placas de metal y una moneda de 1 rublo de plata. El tártaro moreno le dirigió unas palabras y la joven salió corriendo. Al poco regresó con una jarra de metal. Se la ofreció a Jilin y se sentó en cuclillas, tan encorvada que los hombros quedaron más bajos que el nivel de la rodilla. Mientras Jilin bebía, la miraba como si contemplara una fiera. Al devolverle Jilin la jarra, la muchachita dio un salto hacia atrás, como una cabra montesa.
Hasta el padre rió. Luego dijo algo a la hija y ésta se marchó llevándose la jarra. Al rato regresó con un pan sin levadura, puesto en una tablita redonda como plato. Lo mismo que antes, se sentó en cuclillas mirando a Jilin. Al rato los tres se fueron, cerrando con llave la puerta. Poco después llegó el hombre que había traído los grilletes y dijo dirigiéndose a Jilin. Tampoco éste sabía hablar en ruso. Jilin dedujo que lo invitaba a ir a algún sitio. Siguió al hombre y cojeaba, debido a los grilletes que le habían puesto. Al salir de la cuadra, se encontró en una aldea tártara formada de unas 10 casas y una iglesia con una torrecilla. Vio en la puerta de una casa 3 caballos ensillados, que unos muchachitos sujetaban por las bridas. El tártaro moreno apareció por la puerta de aquella casa e hizo señas para que llevaran a Jilin allí. Sin dejar de reír ni de hablar en su idioma, entró en la casa. El hombre introdujo a Jilin en la casa detrás del tártaro. El interior estaba bien arreglado. Las paredes, recubiertas de arcilla, eran muy lisas. Una serie de cojines de los más variados colores se veían junto a la pared del fondo, y en las de los lados colgaban vistosos y valiosos tapices. Sobre estos habían sido colgados fusiles, pistolas y sables con vainas de plata. Junto a una de las paredes había una estufa muy baja, casi al ras del suelo. Este estaba tan liso que parecía una era. El rincón del fondo estaba cubierto con alfombras de fieltro, y sobre estas habían varios tapices y cojines. Varios tártaros calzados con babuchas se hallaban allí, sentados y reclinados en cojines. Además de 3 invitados, se encontraban el moreno y el de la barba rojiza. Delante de ellos se encontraba una mesita redonda con tartas, un tazón que contenía mantequilla derretida y una jarra de cerveza tártara. Comían con las manos, por las que les chorreaba mantequilla derretida. Al entrar Jilin, el tártaro moreno se levantó de un salto y ordenó que lo sentaran a su lado, pero no en la alfombra, sino en el suelo. Retornó a su sitio y siguió invitando a sus huéspedes con tartas y cerveza. Después de indicar a Jilin que se sentara en el suelo, el hombre se quitó las babuchas, las colocó junto a la puerta, junto a otras que allí estaban, y se sentó en la alfombra del fieltro. Cerca del tártaro moreno, su amo, se sentía admirado de verlos comer. Cuando terminaron, entró una mujer que vestía una blusa igual a la de la muchacha, así como pantalones, pero ésta llevaba un pañuelo en la cabeza. Retiró el tazón y las tartas y llevó una cubeta y una jarra de cuello estrecho llena de agua. Los 5 tártaros se lavaron las manos, se pusieron en cuclillas y musitaron unas oraciones. Después, siguieron hablando en su lengua y, finalmente, uno de los huéspedes se volvió hacia Jilin y le habló en ruso. Casi Mohamed, Dijo, señalando al de la barba rojiza, te he hecho prisionero y te he entregado a Abud Murat. e hizo un gesto en dirección del tártaro moreno. Ahora Baud es tu amo. Jilin se mantuvo en silencio. Abdul Murat se rió y dirigiéndose a Jilin repitió. Soldado ruso, ruso bueno. Abdul Murat te ordena que escribas a tu casa para que manden el dinero del rescate. En cuanto llegue el dinero te pondrán en libertad. Dijo el tártaro que antes le habían hablado en ruso. ¿Cuántos rublos quiere? Le preguntó Jilin, después de meditar unos segundos. Los tártaros consultaron entre sí. Cuando llegaron a un acuerdo, el tártaro le dijo. 3,000 monedas. No dispongo de esa cantidad. Respondió Jilin. Abdul se incorporó de un salto y gesticulando a la vez le dirigió unas palabras a Jilin. Sin duda, se imaginó que lo entendería. El intérprete le tradujo. Dice que cuánto le ofreces. 500 rublos. Respondió Jilin después de pensarlo bien. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. 1982, Ediciones Rosca, S.A. General Francisco Murguía, 7, 06170, México DF. ISBN 968210284. Esta obra se terminó de imprimir el día 10 de agosto de 1984 en los talleres de impresora Rodelo, S.A. Egipto 18, código postal
03-580 México DF. La edición consta de 2000 ejemplares. Narrador 1, Andretti. Narrador 2, Jessica. Narrador 3, Cervantes. Sonidos, Andretti, Jessica y Alexa. Gilín, Alexa. Mamá de Gilín, Jessica. Costilín, Andretti. Tartaro Moreno, Andretti. Huésped 1, Alexa. Cervantes, ruso.